Capítulo 4. Anteriormente en Izuku Okkotsu, el héroe maldito. Resumen del capítulo 4. Han pasado 3 meses desde la última vez que Itsuka supo de Izuku, y una preocupación ha comenzado a echar raíces en su corazón. A menudo se encuentra perdida en sus pensamientos, reflexionando sobre su último encuentro. La calidez de su vínculo contrasta con el silencio inquietante desde entonces. En el dojo Garra de Hierro, ella se encuentra en una encrucijada, lidiando con si acercarse a él. Al final, ella decide no hacerlo, aferrándose a la esperanza de que su conexión siga siendo fuerte y que él se mantenga a salvo en medio de cualquier desafío que pueda enfrentar. Mientras tanto, una tormenta diferente se avecina en Jujutsu Ig, donde Gojo se encuentra en una reunión tensa e incómoda con los ancianos. Se reúnen para discutir el surgimiento de Rika Orimoto, un espíritu maldito de grado especial conocido por su naturaleza vengativa. Los ancianos son críticos, expresando sus preocupaciones sobre el enfoque de Gojo para manejar la situación. Su juicio pesa mucho en el aire. Pero Gojo se mantiene firme, defendiendo apasionadamente sus métodos. Argumenta la necesidad de exploración y experimentación para comprender completamente estas entidades formidables, a pesar de sus reservas. Cuando los ancianos mencionan la ejecución pospuesta de Izuku Yagi, la expresión de Gojo se endurece. Afirma firmemente su compromiso con Izuku, jurando protegerlo contra cualquier amenaza, sin importar las consecuencias. Más tarde, Gojo observa a Izuku entrenando junto a sus compañeros Maki, Toge y Panda. Los campos de entrenamiento zumban de energía mientras Izuku se esfuerza por mantener el ritmo, claramente luchando pero brillando con determinación. Gojo reflexiona sobre la delicada naturaleza de los jóvenes, la importancia de nutrir su potencial para que puedan salir más fuertes frente a la adversidad. Después del entrenamiento, lleva a Izuku a un viejo cobertizo repleto de artefactos místicos, cada uno con su propia historia y significado. Aquí, explica que controlar la maldición de Rika implica canalizar su energía en objetos como una katana, allanando el camino para una comprensión y maestría más profundas. Pronto, el entrenamiento se convierte en un combate amistoso entre Maki e Izuku. Aunque está claramente superado, su determinación y resistencia comienzan a ganarse el respeto de Maki. Animado por su reconocimiento, Izuku se esfuerza más, perfeccionando lentamente sus habilidades. El ambiente se aligera con bromas juguetonas entre Panda y Maki, un delicioso contraste con la intensidad de su entrenamiento. A medida que crece su camaradería, Gojo le asigna a Izuku la responsabilidad de acompañar a Inumaki en una misión para exorcizar maldiciones en el ominoso centro comercial Apina. A su llegada, una quietud espeluznante envuelve el lugar, amplificando la sensación de temor que flota en el aire. Inumaki prepara un medicamento para la garganta para ayudar a su discurso maldito mientras escanea los alrededores, alerta ante cualquier signo de peligro. De repente, emergen grotescas maldiciones de bajo nivel que se asemejan a sardinas retorcidas, frutas maduras, pero formidables por derecho propio. Inumaki desata rápidamente el poder de su discurso maldito, ordenándoles que se disuelvan, dejando a Izuku impresionado y un poco desconfiado de la tensión que ejerce sobre su compañero. Sin embargo, una fuerza invisible se cierne sobre ellos. El velo que rodea la zona permanece intacto, insinuando la presencia de algo mucho más peligroso. De repente, una formidable maldición de Semigrado 1 se materializa, su forma grotesca cambia de manera impredecible. El peso de la batalla cae pesadamente sobre ellos, y el discurso maldito de Inumaki resulta menos efectivo contra este formidable enemigo. Herido pero sin inmutarse, Izuku se da cuenta de que debe actuar con decisión. Canalizando la energía de Rika a través de la katana con la que había entrenado antes, crea una distracción que le permite a Inumaki recuperar la medicina para la garganta que tanto necesita. Con renovada determinación, Inumaki desata un poderoso comando que asesta un golpe demoledor, venciendo la maldición en una oleada triunfal. La celebración se produce mientras se deleitan con su reñida victoria, las risas resuenan en el aire. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, una figura enigmática acecha en las sombras, sosteniendo la identificación de estudiante de Izuku y expresando un siniestro interés en conocerlo a él y a Rika. Un presagio ominoso de los desafíos que aún están por venir. De vuelta en Jujutsu Ig, Lichi se acerca a Gojo con una actitud de disculpa, revelando que otro velo ha sido arrojado sobre su territorio. Las campanas de alarma suenan cuando sospechan que su gurú Geto, un notorio exhechicero y usuario de maldiciones de grado especial responsable de innumerables muertes, está detrás de este ominoso giro de los acontecimientos. El escenario está listo para futuros enfrentamientos que pondrán a prueba sus lazos y se resolverán como nunca antes. Capítulo 5. El hechicero narcisista, Suguru Geto. Mañana. Actualidad. La exuberante vegetación que envolvía el edificio realzaba su belleza y creaba un ambiente sereno. Árboles imponentes y flores vibrantes enmarcaron la estructura,
creando una escena pintoresca que invitaba a los visitantes a detenerse, reflexionar y admirar. El edificio en sí era una vista notable, con múltiples niveles que mezclaban a la perfección varios estilos arquitectónicos. Una gran escalera, adornada con elegantes barandillas, ascendía con gracia hasta la entrada, invitando a la exploración y la curiosidad. La fachada estaba salpicada de grandes ventanales que permitían vislumbrar las habitaciones amplias y luminosas del interior, al tiempo que fomentaban una conexión perfecta con el exterior. El techo suavemente inclinado, pintado de un suave tono verde, contribuyó al majestuoso encanto del edificio. Flanqueando la entrada, los pilares decorativos añadieron un aire de grandeza, mientras que los meticulosos detalles sobre la puerta mostraron una intrigante mezcla de elementos de diseño tradicionales y contemporáneos. Juntas, todas estas características crearon un cuadro impresionante que capturó la atención de cualquiera que pasara por allí. En el interior, dos mujeres estaban de pie sobre un suelo de madera pulida, cautivadas por un pequeño objeto rojo que descansaba sobre esteras de tatami. La habitación estaba envuelta en un cálido resplandor de sus paredes amarillas adornadas con patrones simples, y las puertas corredizas de papel invitaban a la entrada de una luz suave y difusa. Las mujeres tenían expresiones de sorpresa y contemplación mientras enfocaban intensamente en el objeto rojo, insinuando su significado potencial en la historia que se desarrollaba. Tras una inspección más cercana, el objeto rojo reveló ser una pequeña caja ornamentada. Su profundo tono carmesí contrastaba marcadamente con el tatami pálido, atrayendo la mirada como una gota de sangre sobre la nieve prístina. Intrincados diseños dorados bailaban sobre su superficie, sugiriendo significados ocultos y secretos en su interior. «Buenas tardes, señoras», se oyó una voz suave desde la puerta cuando Geto entró en la habitación, con su túnica oscura agitándose suavemente contra las esteras de tatami. Con una gracia casual, apoyó el codo en la caja roja que descansaba sobre una mesa baja, con los ojos cerrados y una sonrisa escalofriantemente amplia se extendió por su rostro, añadiendo un aire inquietante a la atmósfera. «Entonces, usted cree que su hija está maldita, ¿verdad, señorita?» «¿Sato?», preguntó Geto, con la voz resumando una dulzura fingida que provocó un escalofrío en la habitación. La mujer mayor se removió en su asiento, con los dedos apretados en su regazo, delatando su incomodidad. «Sí, pero... mi nombre es Saito», corrigió ella, su voz vacilando ligeramente como si estuviera caminando de puntillas sobre hielo fino. La sonrisa de Geto permaneció fija, una máscara de falta de sinceridad mientras respondía, «No, eres Sato». «Sato es mejor. Eso es lo que decidí». Su tono era autoritario, sin dejar lugar a la disidencia. Una risa nerviosa escapó de los labios de Saito, apenas ocultando la gota de sudor que corría por su sien. La tensión en el aire era palpable mientras miraba a su hija, que estaba sentada a su lado, una joven morena con profundas líneas de preocupación grabadas en su frente. «Mamá, vámonos», instó en voz baja, tirando de la manga de su madre. Sus ojos se movían de un lado a otro entre la inquietante presencia de Geto y la salida, impulsados por el instinto más que por la lógica. Saito se volvió hacia su hija, con un eco de preocupación en su voz. «Pero has estado perdiendo el sueño. Las pesadillas, los sucesos extraños. Necesitamos ayuda». Sus palabras estaban cargadas de desesperación, subrayando la agitación que plagaba sus noches. La morena negó con la cabeza enfáticamente, su voz subiendo en intensidad. «Esto tiene que ser una estafa. Míralo. Ni siquiera puede acertar tu nombre». Su mirada dirigida a Geto era feroz, pero él solo se rió suavemente, imperturbable, su sonrisa inquebrantable como la de un depredador que juega con su presa. Inclinándose hacia adelante, el comportamiento de Geto cambió, su expresión se volvió más suave, casi hipnótica. «Es casi como si hubieras olvidado cómo respirar», murmuró, clavando su intensa mirada en la morena. Sus palabras flotaban en el aire, envolviéndolos como una niebla, mientras la atmósfera se espesaba con una energía inquietante. La joven jadeó, con el aliento entrecortado en la garganta mientras sus ojos se abrían de par en par con incredulidad. El peso del momento la presionaba, dificultándole la respiración. «Como si te pesaran los hombros», continuó Geto, con voz baja y firme. «Y cada respiración es dolorosa, ¿no es así?». Su mano se movió instintivamente hacia su pecho, los dedos agarrando la tela de su camisa como si tratara de mantenerse firme. Ella asintió lentamente, con la conmoción y la confusión grabadas en sus facciones. Geto se acercó más, su voz se convirtió en un susurro que parecía cargado de una intimidad inquietante. «Y esos sueños. Los que te persiguen por la noche. Aquellos en los que te sientes violado». Mientras hablaba,
una forma brillante comenzó a materializarse detrás de la joven, espeluznante y etérea. Una maldición, grotescamente hermosa con múltiples ojos y 4 brazos alargados, comenzó a tomar forma. Sus manos retorcidas y deformes alcanzaron su cuello y pecho, retorciéndose a través del espacio como una sombra oscura. Su rostro se vació de color y tartamudeó. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? No te muevas, ordenó Geto, con un tono brusco y autoritario. Extendió su mano hacia la maldición, la determinación en sus ojos era inconfundible. Con un movimiento rápido y practicado, comenzó a atraer la maldición hacia él, concentrando su energía caótica en un pequeño y palpitante orbe de oscuridad que flotaba entre ellos. El aire crepitaba con tensión mientras la maldición gemía suavemente, su forma se deformaba y encogía a sus órdenes. El corazón de la joven se aceleró mientras permanecía congelada, atrapada en la inquietante mezcla de miedo e intriga. La joven jadeó, sintiendo una súbita ligereza cuando la maldición se alejó de ella. Su madre observaba con asombro, sus dudas anteriores daban paso a una mezcla de miedo y alivio. La morena jadeó, sus ojos se abrieron con incredulidad. «¡Guau! No puedo creerlo. Me siento mucho mejor». Giró el hombro derecho, maravillándose de la nueva facilidad de movimiento. El peso que la había presionado durante tanto tiempo se había desvanecido de repente, dejándola sintiéndose ligera y libre, como si se hubieran quitado una pesada carga. Al salir, el cálido sol de la tarde los envolvió en un suave abrazo. Una suave brisa susurraba a través de los árboles cercanos, llevando el dulce aroma de las flores en flor que bailaban en el aire. La morena inhaló profundamente, saboreando la frescura del aire que ya no quemaba sus pulmones. Se sentía refrescante, vigorizante. Volviéndose hacia Geto, los ojos de Saito se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. Ella se inclinó profundamente, su voz temblaba de emoción mientras expresaba: «No podemos agradecerte lo suficiente por lo que has hecho. Le has devuelto la vida a mi hija». La morena asintió con la cabeza, una sonrisa genuina cruzó su rostro por primera vez en meses. «Nunca pensé que volvería a sentirme normal», admitió, con una voz suave pero llena de alegría. «Gracias, de verdad». Saito, todavía rebosante de emoción, tiró juguetonamente del suéter de la morena. «¿Ves? Es como el mismísimo Buda». La morena soltó una risita, su sonrisa se ensanchó. «Sí», respondió ella, todavía disfrutando de la calidez del momento. Geto estaba de pie en la entrada, con sus túnicas oscuras que contrastaban fuertemente con la vibrante vegetación que lo rodeaba. Tenía una sonrisa fija, pero sus ojos tenían un brillo ilegible, un indicio de algo más profundo que acechaba bajo la superficie. «Por favor, tenemos que ayudarnos unos a otros», dijo suavemente, su voz tenía un tono que sugería verdades tácitas. «Vuelve en cualquier momento». A medida que madre e hija se alejaban, sus pasos se sentían más ligeros y sus espíritus se elevaban notablemente. Geto los vio irse, una mezcla de satisfacción y contemplación lo inundó. En su bolsillo, el pequeño orbe palpitante que contenía la maldición palpitaba rítmicamente, un recordatorio constante del poder que ejercía y los secretos que guardaba. Con un movimiento deliberado, Geto metió la mano en su bolsillo y recuperó la bola maldita, sosteniéndola frente a su cara. En un instante, su expresión cambió de la agradable fachada que había mantenido a una de absoluto disgusto. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio mientras escupe. «Eso es rico, viniendo de un mono que ni siquiera puede usar Yujutsu». «Ahí está tu verdadero yo, maestro Geto», gorjeó una voz, pillándolo desprevenido. Se giró y vio a una joven de pelo rosado que estaba de pie cerca, con los ojos brillando de diversión. Geto recuperó rápidamente la compostura, levantando una ceja ante su inesperada aparición. «Ah, Manami, no te escuché acercarte», dijo, con un tono un poco más formal de lo habitual. Manami se acercó, su lenguaje corporal relajado pero alerta, como si siempre estuviera lista para la acción. «Los comandantes están aquí. Están esperando en la sala de reuniones», le informó ella, con voz profesional, aunque una sonrisa juguetona se dibujó en las comisuras de sus labios. Geto asintió, metiendo la mano en los pliegues de su túnica para sacar una pequeña botella de spray. Sin decir una palabra, comenzó a rociar el contenido sobre su cuerpo, deteniéndose en su torso. Manami observaba este peculiar ritual con una mezcla de curiosidad y confusión. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Su expresión era una mezcla de intriga y desconcierto. Mientras se rociaba metódicamente, Geto respondió, con la voz llena de desdén: «Desinfectante. No podemos permitir que ese hedor de mono se extienda, ¿ahora sí?». Arrugó la nariz ante el mero recuerdo de su interacción anterior, como si fuera un olor fétido que persistía en el aire. Manami negó con la cabeza,
Un pequeño suspiro escapó de sus labios. Siempre encantadora, ¿no es así, maese Geto?, murmuró ella, más para sí misma que para él, con un tono que denotaba una degustación afectuosa. Con una floritura, Geto se metió la bola maldita junto con la botella de spray, enderezando su túnica con un aire de teatralidad. ¿Vamos?, preguntó, señalando el imponente edificio que tenían delante. No deberíamos hacer esperar a nuestros estimados comandantes. Mientras caminaban por el pasillo poco iluminado, una mezcla de anticipación y nerviosismo llenó el aire, envolviéndolos como una suave niebla. Las paredes, adornadas con obras de arte marcadas en tonos dorados y burdeos intensos, parecían cerrarse, creando una atmósfera íntima mientras se dirigían a la sala de reuniones. Sus pasos resonaban suavemente contra el suelo de madera pulida, y cada sonido se entremezclaba con los murmullos lejanos de otras conversaciones que flotaban en el aire como susurros de emoción. Geto, con los ojos cerrados y una sonrisa de satisfacción en sus labios, respiró el momento. Ha pasado mucho tiempo desde que nos reunimos todos. Estoy tan feliz. Sus mejillas se enrojecieron de emoción, irradiando una alegría que era contagiosa. Como atrapado en un estallido de espontaneidad, agregó, tomemos una foto grupal. ¿Dónde está la cámara reflex? Aquí mismo, respondió Manami, sacando la cámara de su bolso con una floritura. El elegante dispositivo brillaba en la suave luz, listo para capturar su camaradería. Se reunieron para una alegre selfie, con las risas brotando como champán. Justo cuando se colocan, una voz retumbante cortó el momento como un trueno. ¡Sal de aquí, Geto! El grito resonó por el pasillo, haciendo que se volvieran bruscamente, con la sorpresa grabada en sus rostros. De pie al final del pasillo había un anciano majestuoso, con su cabeza calva brillando bajo las duras luces. Llevaba un llamativo traje de rayas amarillas y negras que exudaba autoridad, con una corbata a juego que colgaba perfectamente sobre su impecable camisa blanca. Parecía el hombre de negocios importante que era, y su rostro estaba enrojecido, no solo por el esfuerzo, sino tal vez por el fervor de un hombre acostumbrado a estar al mando. «Oye, Geto», retumbó de nuevo, su voz resonaba con urgencia. Pero la sonrisa de Geto nunca vaciló mientras se dirigía al hombre con una actitud tranquila que contrastaba con las bravuconadas del anciano. «Hola, señor Kanemori. ¿Cuál es la prisa?», preguntó, con un tono suave y tranquilo, como si estuviera acostumbrado a manejar tales interrupciones con gracia. El señor Kanemori jadeaba pesadamente, con gotas de sudor acumulándose en su frente mientras empujaba un trozo de papel arrugado hacia Geto, con la mano temblando ligeramente. «¿Por qué tú?», farfulló, jadeando, con la desesperación entrelazando sus palabras. «Date prisa y exorciza mi maldición. Solo mira la cantidad que te he pagado». Geto, imperturbable y fríamente distante, se volvió hacia Manami, su expresión tan helada como el aire entre ellos. «¿Cuánto?», preguntó, con la voz desprovista de emoción. Manami consultó rápidamente su tableta, sus dedos volando por la pantalla mientras los números cobraban vida. «Alrededor de 150 millones de yenes en total», informó, frunciendo el ceño con preocupación. «Sin embargo, no ha habido donaciones en los últimos 6 meses». Una sonrisa fría se deslizó por los labios de Geto, sus ojos entrecerrados brillaban con algo parecido a la diversión. «HM. Entonces hemos terminado», declaró, cada palabra rebosante de finalidad, sin dejar lugar a debate. El rostro del señor Kanemori se vació de color, el sudor brillaba en su frente mientras examinaba la habitación, desesperado por cualquier atisbo de compasión. «¿Qué? ¿Lo estás diciendo?», tartamudeó, con un temblor en la voz que delataba su creciente pánico. Geto volvió su mirada penetrante hacia el señor Kanemori, la frialdad de sus ojos oscuros penetrando más profundamente que cualquier espada. «No sois más que monos recolectores de maldiciones. Monos recolectores de dinero», afirmó rotundamente, saboreando la gravedad de sus palabras. Hizo una pausa dramática, permitiendo que el pesado silencio envolviera el espacio. «Los monos tienen sus roles». Con un movimiento rápido y fluido que desmentía la tensión en el aire, Geto sacó la bola maldita que había obtenido antes. Lo alzó a la luz, escudriñándolo con una mirada crítica. La maldición palpitaba y se retorcía en su interior, proyectando sombras siniestras que bailaban en su rostro, haciéndolo parecer casi de otro mundo. Luego, sin previo aviso, Geto echó la cabeza hacia atrás y se tragó la bola maldita entera. El grotesco sonido de su trago reverberó en el silencioso pasillo, acentuando la tensión y dejando un silencio inquietante a su paso. «Sin dinero, no sirve de nada», proclamó rotundamente, con sus ojos inquebrantables clavados en el rostro del señor Kanemori. El escalofriante peso de sus palabras flotaba pesadamente en la atmósfera,
como una inminente sentencia de muerte que pendía sobre el desafortunado hombre. ¿Por qué tú? Empezó el señor Kanemori, retorciendo su rostro en una mezcla de rabia y terror. Pero antes de que pudiera terminar, un dolor repentino e insoportable estalló dentro de él, recorriendo su cuerpo como un incendio forestal, cortando su desafío. 3 maldiciones se materializaron a su alrededor, sus formas retorcidas y grotescas, como si hubieran sido arrancadas de la mismísima tela del aire. Nacidas de la malevolencia que irradiaban las acciones de Geto. Una de las maldiciones se aferró a su boca, sus zarcillos etéreos serpentearon a su alrededor, silenciando su grito antes de que pudiera formarse por completo. Otro se adhirió al lado derecho de su cabeza, cerca de sus pestañas, su forma espectral palpitaba con intenciones maliciosas, un latido oscuro resonaba en el silencio. El tercero le sujetó la oreja derecha, con un agarre inquebrantable y despiadado, como si fuera un depredador saboreando a su presa. En un instante horrible que se extendió hasta una eternidad, las maldiciones desgarraron la carne del Sr. Kanemori. Su cabeza se abrió con un crujido repugnante que reverberó por el pasillo, un sonido que perseguiría el aire mucho después. La sangre brotaba en un arco, salpicando el suelo pulido y sobre los elegantes tacones de Momoka, las gotas carmesí retumbaban sobre el elegante cuero negro. Un vívido recordatorio de la violencia que acababa de desarrollarse. Manami bajó la vista hacia sus zapatos manchados, su rostro era una mezcla de disgusto y contemplación. La visión de la sangre pareció desencadenar una reflexión más profunda dentro de ella. ¿Somos de la misma raza?, musitó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Había una pizca de curiosidad genuina en su tono, como si estuviera reflexionando sobre una cuestión filosófica en lugar de presenciar un asesinato espantoso. Lidiando con las implicaciones de la humanidad frente a tal brutalidad. Geto, ya girándose hacia la salida, miró por encima del hombro. Su rostro era una máscara de indiferencia, como si lo que acababa de suceder no fuera más que un inconveniente menor. ¿Ves?, dijo, con un tono natural, desprovisto de todo remordimiento. Los no brujos son solo monos. Mientras se alejaban de la espeluznante escena, sus pasos resonaron en el pasillo ahora silencioso, un recordatorio inquietante del horror que dejaron atrás. Las luces parpadeantes del techo proyectaban sombras largas, que se estiraban y retorcían con cada paso que daban, creando una atmósfera cargada de tensión. El aire estaba cargado con el aroma metálico de la sangre y el aura persistente de la energía maldita, un recordatorio acre de la oscuridad que los rodeaba. Cada paso los acercaba a la puerta de vidrio esmerilado que marcaba la entrada a la sala de reuniones. A través de la superficie opaca, podían ver los tenues contornos de sus colegas ya reunidos en el interior, felizmente inconscientes del horror que acababa de desarrollarse a pocos pasos de distancia. Al entrar en la sala de reuniones, un silencio se apoderó del grupo reunido. El aire estaba cargado de expectación, y todas las miradas se volvieron hacia Geto mientras caminaba confiado hacia la cabecera de la mesa. Sus ropas oscuras se agitaban suavemente a cada paso, y sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y malicia, un depredador entre su manada. Aclarándose la garganta, Geto abrió los brazos, como si abrazara toda la habitación. Mi familia, comenzó, y su voz se extendió con facilidad a todos los rincones del espacio, atrayéndolos como polillas a una llama. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera, la tensión era palpable. La era de los monos ha terminado. Continuó, su tono se volvía más apasionado con cada palabra, un fervor que se encendía en los corazones de sus seguidores. Se inclinaron, aferrados a cada una de sus palabras, su lealtad palpable en el aire cargado. Los ojos de Geto se entrecerraron y una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios, un depredador deleitándose con la emoción de la caza. Es el primero en la agenda, dijo, su voz bajó a un susurro conspirativo, obligando a todos a acercarse aún más, ansiosos por la revelación. Destruiremos la piedra angular del mundo del Yujutsu. Yujutsu Alto. Continuará. Anteriormente en Izuku Okotsu, el héroe maldito. Resumen del capítulo 5. La serena finca se erigió como un testimonio viviente de la arquitectura tradicional japonesa, su elegante estructura enclavada en medio de un mar de vibrantes cerezos en flor e imponentes arces. La luz del sol se filtraba a través del denso follaje, proyectando sombras moteadas en los jardines meticulosamente mantenidos. En el interior, el aire estaba cargado de expectación. Saito y su hija se arrodillaron sobre suaves esteras de tatami, con las miradas clavadas en una pequeña caja roja que tenían delante. La habitación en silencio, excepto por sus respiraciones superficiales. La llegada de Geto fue a la vez desarmante y escalofriante. Su encanto exterior enmascaraba una frialdad inquietante que persistía en sus ojos, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Saito. Mientras hablaba de la maldición que afligía a su hija, sus palabras destilaban malicia melosa,
cada sílaba cuidadosamente elaborada para avivar sus temores. La maldición en sí misma era un espectáculo grotesco, una masa retorcida y sombría que se aferraba a la joven como una segunda piel, sofocando su espíritu. Cuando Geto se lo quitó con practicada facilidad, el alivio en su rostro era casi tangible, sus hombros caídos como si se hubieran quitado un gran peso. Sin embargo, la facilidad con la que Geto manejó esa energía malévola fue inquietante, planteando preguntas tácitas sobre su verdadera naturaleza. En el exterior, las grietas de la fachada de Geto comenzaron a mostrarse. Su pulida actitud se desvaneció, revelando destellos de su desdén por los que no tenían poder, un desprecio apenas velado por las mismas personas a las que pretendía ayudar. Su interacción con el señor Kanemori fue particularmente escalofriante. Las súplicas desesperadas de ayuda del empresario fueron recibidas con fría indiferencia. Lo que siguió después fue brutal en su precisión. Geto consumió el objeto maldito con una gracia inquietante, desatando un torrente de maldiciones sobre el desventurado Kanemori. Los gritos del hombre rasgaron el aire tranquilo, un contraste desgarrador con la belleza de la finca. Momoka, al observar cómo se desarrollaba la escena, mostraba una calma espeluznante. Su mirada no reflejaba horror, sino una profunda curiosidad, y sus reflexiones sobre la naturaleza de la humanidad añadían una capa filosófica al espeluznante cuadro. En la sala de reuniones, el carisma de Geto estaba en plena exhibición. Sus seguidores estaban pendientes de cada una de sus palabras mientras pintaba una visión de un nuevo orden mundial, uno en el que los hechiceros de Yujutsu reinarían supremos. La atmósfera crepitaba con energía, la habitación rebosaba de anticipación mientras Geto esbozaba su plan para desmantelar Yujutsu y remodelar el mundo. Al cerrarse el capítulo, se habían sembrado las semillas del conflicto. Las ambiciones de Geto, que ya no estaban ocultas, eran ahora una audaz declaración de guerra contra la institución que una vez lo había formado. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que prometía sacudir los cimientos mismos del mundo del Yujutsu. Capítulo 6. Yaki Yakou, Guerra en Nochebuena. Mañana en Yujutsu IG. El aire fresco del invierno envolvía Yujutsu IG mientras el sol de la mañana luchaba por calentar los jardines cubiertos de escarcha. Dentro de los bulliciosos pasillos, los estudiantes charlaban y reían, sus voces resonaban contra las paredes de piedra. En un pasillo más tranquilo, Gojo se apoyó casualmente contra la pared, su habitual sonrisa juguetona fue reemplazada por una rara seriedad mientras hablaba con el director Masamichi Yaga. El director Yaga, una figura imponente de complexión musculosa y piel bronceada, estaba de pie junto a la ventana. Su pelo castaño oscuro, corto y puntiagudo, contrastaba marcadamente con su cabeza afeitada, mientras que sus gruesas cejas se fruncían sobre unos ojos penetrantes. Un bigote y una perilla cuidadosamente recortados enmarcaban su expresión severa. Todavía no podemos confirmar la participación de Geto, dijo Yaga, con una voz profunda teñida de preocupación mientras contemplaba los terrenos cubiertos de nieve. ¿Estás seguro de que no estás sacando conclusiones precipitadas, Gojo? Gojo negó con la cabeza, su comportamiento despreocupado reemplazado por una rara intensidad. Comprendo su escepticismo, director, pero estoy seguro. Investigué la escena yo mismo, y la evidencia apunta directamente a las técnicas de manipulación de maldiciones de Geto. Yaga se apartó de la ventana, entrecerrando los ojos. ¿Qué es exactamente lo que encontraste? Energía maldita residual con la firma única de Geto, explicó Gojo, su voz baja para evitar ser escuchado. Y los relatos de múltiples testigos oculares coinciden con su descripción. Es demasiado para descartarlo como una coincidencia. Yaga suspiró profundamente, frotándose las sienes. Si tienes razón, esto podría tener graves consecuencias para Yujutsu IG y toda la comunidad de hechiceros. De repente, Yaga se puso rígido y sus instintos se encendieron al sentir un cambio en el aire. Se volvió hacia Gojo, su voz se convirtió en un susurro. Algo se siente mal. El comportamiento juguetón habitual de Gojo se desvaneció en un instante. Su expresión se volvió seria mientras cerraba los ojos, concentrándose intensamente. Una silenciosa quietud lo rodeó mientras extendía sus sentidos hacia afuera, buscando la fuente de la inquietud. Cuando sus ojos se abrieron de golpe momentos después, ardían con feroz determinación. Yo también lo siento, dijo, con voz baja e inusualmente grave. Hay una presencia poderosa que se dirige en esta dirección. Yaga no perdió el tiempo. Su amplio cuerpo se movía con determinación mientras caminaba hacia el sistema de intercomunicación cercano. Sin dudarlo, apretó el botón, su voz profunda y dominante resonó en todos los pasillos de la escuela. Atención a todos los hechiceros, de grado 1 y superior, anunció, con un tono agudo y decidido, sin dejar lugar a dudas ni demoras. Preséntese en la puerta principal de inmediato. Esto no es un simulacro.
Una ola de murmullos recorrió el cuerpo estudiantil a medida que la confusión y la tensión se extendían. Sin embargo, Yaga se mantuvo firme, volviéndose hacia Gojo con una expresión sombría. Tenemos que actuar rápido. Lo que sea que venga, tenemos que estar preparados para ello. Gojo asintió bruscamente, ya acercándose a la salida con un sentido de urgencia. Reuniré a los demás, dijo con firmeza, su habitual ligereza sustituida por una concentración nítida. Nos vemos en la puerta en 5. Sin decir una palabra más, desapareció por el pasillo, moviéndose rápidamente para prepararse para la amenaza desconocida que se cernía en el horizonte. Afuera. Izuku, Panda, Maki e Inumaki pasearon por los terrenos de la escuela. Sus respiraciones formaban suaves nubes en el aire fresco del invierno. El paisaje a su alrededor estaba cubierto por una capa prístina de nieve, la inténsible extensión blanca solo interrumpida por los colores vibrantes de sus bufandas. La bufanda de Izuku, un verde azulado oceánico claro, coincidía con la determinación que a menudo se reflejaba en sus ojos. La bufanda de Panda, fiel a su naturaleza juguetona, era un atrevido patrón de cuadros en blanco y negro que parecía reflejar su personalidad. La bufanda de Maki, práctica y discreta, era de un azul oscuro que complementaba su comportamiento sereno, mientras que la bufanda de Inumaki destacaba con sus caprichosos diseños de bolas de arroz. Un guiño a su comida favorita. Su conversación serpenteaba mientras caminaban, pasando del estrés inminente de los próximos exámenes a los últimos rumores de un avistamiento de maldiciones en la ciudad. Las risas y la charla del grupo se mezclaban con el crujido de la nieve bajo sus botas, creando un momento de calidez en medio del frío entorno. Pero justo cuando Izuku estaba en medio de una oración, de repente se congeló, sus ojos verde azulados se abrieron alarmados. El aire a su alrededor se sentía diferente, no podía ubicarlo del todo, pero era como si la atmósfera se hubiera espesado, cargada con una tensión tácita. Le recordaba la inquietante calma antes de la tormenta, cuando el mundo parecía contener la respiración. «Oye, ¿ustedes sienten eso?», murmuró Izuku. Su voz apenas era más que un susurro, la inquietud en su tono fue suficiente para hacer que los demás se detuvieran y miraran a su alrededor con cautela. Maki se ajustó las gafas, sus agudos ojos escanearon el área con precisión. «Ahora que lo mencionas, algo no está bien», murmuró ella, con un tono bordeado de sospecha. A su lado, Panda inclinó la cabeza, su habitual actitud alegre fue reemplazada por una rara seriedad. «Mis sensores están captando una firma de energía inusual», dijo, con voz baja y mesurada. «Es débil, pero está ahí». Inumaki permaneció en silencio, como era su naturaleza, pero sus ojos entrecerrados traicionaron su mayor concentración. Examinó su entorno con cuidadosa intensidad, cada músculo de su cuerpo se tensaba como si se preparara para lo peor. El grupo se acercó instintivamente, abandonando su paseo casual mientras cambiaban a una formación defensiva. La mano de Izuku flotaba cerca de su anillo maldito, sus dedos se movían ligeramente, listo para convocar a Rika en cualquier momento. «¿Deberíamos volver a entrar?», sugirió Panda, con una voz inusualmente apagada, casi como si no quisiera perturbar la quietud del aire. Pero antes de que nadie pudiera responder, el crepitar del sistema de intercomunicación de la escuela rompió el silencio. La voz urgente del director Yaga resonó por todo el recinto, con un inconfundible peso de autoridad y preocupación. Los estudiantes intercambiaron miradas inquietas, un entendimiento compartido entre ellos. Lo que fuera que estuviera pasando, no era bueno. «No. Mantente firme», dijo Izuku con firmeza, su mirada fija en el horizonte. Sus ojos captaron la forma de un pelícano maldito que descendía hacia ellos, su oscura presencia atravesando el cielo invernal. «Algo se acerca», agregó, con voz firme a pesar de la tensión que se extendía por el grupo. Cuando el pelícano maldito aterrizó con un ruido sordo ominoso, una figura saltó con gracia de su espalda. El largo abrigo del hombre ondeaba dramáticamente con la brisa fría, sus movimientos fluidos y deliberados. Su mirada penetrante recorrió el entorno familiar, con una compleja mezcla de nostalgia y desdén parpadeando en sus ojos. «Este lugar no ha cambiado», comentó, con una leve expresión de diversión, como si la escena le resultara divertida y aburrida a la vez. De la boca abierta del pelícano, dos figuras salieron al suelo, su presencia impidió una atención inmediata. La primera era una chica con el pelo largo color caramelo cuidadosamente recogido en un moño, su postura exudaba confianza. Sus ojos marrones brillaban de emoción, en un marcado contraste con la tensión en el aire, mientras contemplaba la escena con una curiosidad casi infantil. Llevaba un cardigan beige sobre una camisa blanca abotonada, combinada con una falda índigo que llegaba hasta la mitad del muslo. Calentadores blancos abrazaban sus piernas, complementando sus mocasines marrones y agregando un toque de encanto a su apariencia serena. A su lado estaba su hermana gemela, idéntica en todos los sentidos,
sus rasgos a juego y sus movimientos sincronizados los convertían en una vista inquietante pero cautivadora. Una tercera figura permanecía en las sombras de las fauces del pelícano, permaneciendo oculta por ahora. Su presencia era una promesa silenciosa de nuevas complicaciones por venir. El aire se volvió más pesado, la tensión lo suficientemente espesa como para cortarla con una cuchilla, mientras el grupo se preparaba para lo que fuera que estuviera a punto de desarrollarse. ¡Guau! Geto-sama, ¿realmente estamos en Tokio? La voz de Nanako resonando en los terrenos de la escuela. Su nariz se arrugó con disgusto mientras olfateaba el aire y añadió con un tono dramático: «Este lugar apesta a campo». Su hermana gemela, Mimiko, suspiró suavemente ante el arrebato. Su desaprobación era evidente. El bob corto y marrón de Mimiko, cuidadosamente cortado con un flequillo simétrico, enmarcaba su expresión tranquila. Ajustó su agarre a la peculiar muñeca que llevaba, una figura cosida con una pequeña soga colgando ominosamente alrededor de su cuello. Vestida con un fuku marinero azul marino, complementado con calcetines grises hasta la rodilla y mocasines marrones pulidos, Mimiko parecía la imagen de una compostura tranquila. «Nanako. Eso es de mala educación», reprendió ella con dulzura. Nanako se volvió hacia Mimiko con una chispa de desafío en sus ojos ámbar. «¿Qué? ¿Pero no lo crees tú también, Mimiko?», insistió, esperando claramente que su gemela estuviera de acuerdo. Antes de que Mimiko pudiera responder, una voz fuerte y retumbante rompió el momento. «¡Bájate ya!», exigió. Todas las cabezas giraron cuando un hombre grande y musculoso emergió, de todos los lugares de la boca de un pelícano gigante. Su pecho desnudo estaba audazmente en exhibición, adornado con dos marcas prominentes en forma de corazón donde deberían haber estado sus areolas. Una diadema azul mantenía su cabello rubio de longitud media en su lugar, mientras que los pantalones sueltos colgaban de sus caderas, dejándolo aparentemente sin molestar por el aire frío. Nanako parpadeó al verlo, con el rostro en blanco de incredulidad. Luego, con un tono inexpresivo, preguntó: «¿No es frío tu culo afrutado?». Sus palabras dieron en el blanco, y el hombre se erizó visiblemente, sus músculos se tensaron mientras le lanzaba una mirada aguda e irritada. «¿Quiénes son esos tipos?», preguntó Mimiko, con la voz más suave pero teñida de curiosidad. Hizo un gesto hacia Izuku y los demás, su mirada escudriñó al grupo con interés. Sus posturas defensivas llamaron su atención, pero antes de que pudiera detenerse en ellas, el enfoque de Nanako cambió por completo. Sus ojos ámbar se iluminaron con una repentina emoción cuando se posaron en un miembro en particular del grupo. Su expresión se transformó en de puro deleite, y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. «¡Un panda!», chilló, su voz prácticamente vibraba de entusiasmo. «¡Tan lindo!». En un instante, Nanako sacó su teléfono, sus dedos se movieron con una velocidad practicada mientras abría la aplicación de la cámara. Rebotaba sobre los dedos de los pies, su energía era contagiosa, mientras sus ojos brillantes parecían brillar con pequeñas estrellas. Sosteniendo su teléfono, encuadró ansiosamente a Panda en la toma, con su emoción a flor de piel. «Nanako, concéntrate», susurró Mimiko con urgencia, dando un codazo a su hermana en un intento de controlarla. Pero Nanako ya estaba tomando fotos, su dedo golpeando furiosamente la pantalla. «Pero Mimiko, míralo, es tan esponjoso y redondo», dijo efusivamente, acercándose a la cara de Panda. Su voz se suavizó hasta adquirir un tono soñador. Nunca antes había visto un panda real de cerca. «¿Crees que me dejaría acariciarlo?». Panda, completamente desprevenida por la repentina tensión, se movió incómoda bajo su mirada. Su habitual actitud juguetona flaqueó, reemplazada por una mezcla de confusión e inquietud. Por un momento, se quedó paralizado, sin saber cómo responder. Luego, con una profunda respiración, se recompuso, su expresión se reafirmó mientras se dirigía a los intrusos con voz firme. «¿Quiénes demonios sois vosotros?», preguntó Panda, con las patas apretadas a los costados, con un tono agudo e inflexible. Movió la cabeza hacia Izuku en un gesto agudo. «Izuku-san aquí no perdonará a ningún intruso, ya sabes». A su lado, Inumaki permanecía en silencio pero firme, su postura emanaba una tranquila determinación. Hizo un pequeño gesto de asentimiento antes de murmurar crípticamente. Kombu, sus ojos entrecerrados, se fijaron intensamente en los rostros desconocidos que tenían delante. Izuku soltó, su voz se quebró cuando de repente fue empujado al centro de atención. Sus ojos grandes y sorprendidos se movieron entre sus amigos y los extraños, completamente desconcertados por la situación. Maki dio un paso adelante con deliberada confianza, sus gafas captando el pálido brillo del sol invernal. Su expresión era tranquila, pero sus palabras cortaban como el hielo. «Vete ya», dijo ella,
con voz firme y fría. Antes de que Izuku-san esté aquí pateando tus traseros llorones. Izuku se quedó boquiabierto, su incredulidad era clara como el día. Una vena palpitaba visiblemente en su frente y una marca de garrapata palpitaba en su sien. ¿Por qué me están tirando debajo del autobús?, gritó, su rostro se enrojeció con una mezcla de vergüenza y frustración. Panda se encogió de hombros con indiferencia, sus hombros redondos subiendo y bajando en un movimiento casi exagerado. Tú eres el primero que los ha notado, dijo con naturalidad, como si la lógica fuera indiscutible. Bonito en hojuelas, intervino Inumaki, asintiendo solemnemente, su críptico comentario añadía un aire de misterio al momento. Maki se ajustó las gafas, con una sonrisa maliciosa tirando de las comisuras de su boca. Es verdad, Izuku. Fuiste el primero en sentir su presencia, dijo ella, con un tono que delataba una pizca de diversión. La bravuconería de Izuku se desmoronó al instante. Sus hombros se hundieron y el fuego anterior se escurrió de su expresión como el aire de un globo perforado. Una sombra pareció caer sobre su rostro, oscureciendo sus facciones a medida que aparecían líneas delgadas y cansadas debajo de sus ojos. Miró fijamente al suelo, procesando la traición de sus supuestos amigos. Lentamente, bajó la cabeza y, como para burlarse de su estado de ánimo, una pequeña nube de lluvia caricaturesca se materializó sobre él, goteando agua sobre su figura desplomada. Listillos, murmuró Izuku en voz baja, su voz apenas audible mientras estaba allí, con los hombros encorvados en la derrota. Antes de que pudiera revolcarse más, un par de manos agarraron de repente una de las suyas, su tacto firme pero extrañamente suave. Sobresaltado, Izuku levantó la vista para encontrarse cara a cara con un hombre que exudaba un aire de carisma sin esfuerzo. Su larga cabellera oscura enmarcaba sus llamativas facciones, y sus ojos brillaban con una intensidad tranquila pero inquietante. Soy Suguru Geto, dijo el hombre suavemente, su voz rica y serena. Sus labios se curvaron en una sonrisa educada pero enigmática. Encantado de conocerte, Yaji-kun. ¿Cómo sabe eso? Los pensamientos de Izuku estallaron de frustración, su mente se apresuró a reconstruir las cosas. Exteriormente, forzó una respuesta cortés, aunque vacilante, su voz desigual. Muy bien. ¿Para conocerte? Panda y Maki intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos, su asombro reflejado en sus expresiones. Sus pensamientos prácticamente gritaban al unísono, ¡tan rápido! Incluso Inumaki, que rara vez mostraba mucha emoción, dejó escapar su máscara habitualmente impasible, su sorpresa evidente. Los ojos de Geto brillaron con una intensidad peculiar mientras fijaba su mirada en Izuku, estudiándolo como un rompecabezas que estaba ansioso por resolver. Su voz era tranquila, pero impregnada de un trasfondo de pasión. Posees un poder verdaderamente extraordinario, comenzó, con sus palabras deliberadas. Creo que un poder tan grande debe ser utilizado para grandes propósitos. Dime, ¿nunca te has cuestionado la forma en que funciona este mundo? El ceño de Izuku se frunció profundamente, su confusión era clara como el día. ¿De qué está hablando?, pensó, mientras su mente se esforzaba por descifrar las palabras crípticas de Geto. Pero Geto siguió adelante, su tono se volvió más ferviente, su convicción palpable. La mayoría de los héroes profesionales, salvo unos pocos, están impulsados por la codicia. La fama, la fortuna y la fuerza de sus peculiaridades es todo lo que les importa. Mientras tanto, aquellos con las llamadas peculiaridades malvadas o aquellos que nacen sin ninguna peculiaridad se ven obligados a arrodillarse ante los poderosos. ¿Es eso justicia? A medida que las apasionadas palabras de Geto resonaban en el aire, fragmentos del pasado de Izuku comenzaron a surgir, sin que nadie lo pidiera. Los recuerdos pasaron por su mente como fragmentos irregulares de vidrio. Deku inútil. Izumi, quiero que te conviertas en mi sucesor. Y heredar uno para todos. Oye, nerd, si estás tan desesperado por conseguir una peculiaridad, hay una manera. No creo que pueda convertirse en un héroe. Súbete en picado desde el techo y tal vez tengas una peculiaridad en tu próxima vida. Cada recuerdo le golpeaba como un golpe en el pecho, el peso de ellos amenazaba con aplastarlo. Sin embargo, se quedó allí, en silencio, lidiando con la tormenta que rugía dentro de él. Los ojos verde azulado de Izuku se entrecerraron, una tormenta de dolor y desafío parpadeando en sus profundidades mientras fijaba su mirada en Geto. El hombre parecía sentir la confusión que se estaba gestando en la expresión de Izuku, su voz suave pero insistente mientras continuaba con su argumento. Es lo mismo con los hechiceros de Yujutsu, pero diferente, comenzó Geto, su tono mezclado con convicción. Vivimos en las sombras, ocultos a la vista del público,
trabajando incansablemente para proteger a los plebeyos que permanecen felizmente inconscientes de los peligros que los rodean. Sin previo aviso, el brazo de Geto se deslizó alrededor de los hombros de Izuku, acercándolo con una familiaridad casual que hizo que los músculos de Izuku se tensaran. A pesar de la incomodidad, no se apartó, su cuerpo rígido mientras su mente corría. Los labios de Geto se curvaron en una leve sonrisa, como si disfrutara de la tensión. Es tan irritante, ¿no crees? Este mundo, este sistema roto. Quiero purgarla de su corrupción, reconstruirla a mi imagen. Un mundo donde los fuertes se adaptan a los débiles, y los débiles prosperan bajo la fuerza de los demás. Claro, murmuró Izuku, su tono distante, la palabra más un marcador de posición que una respuesta. Su mente se agitaba, luchando por desenredar la telaraña de las palabras de Geto y las implicaciones ocultas en ellas. La voz de Geto se volvió más ferviente, su pasión se encendió como una llama que atrapa chispas. La humanidad, la llamada creación más grande de Kami, se interpone en el camino de su evolución. Es absurdo. La humanidad se aferra a nociones obsoletas de supervivencia, arrastrándose hacia el estancamiento. Es por eso que necesito tu ayuda, Izuku. La curiosidad, a pesar de la inquietud que lo arañaba, se apoderó de Izuku. Inclinó ligeramente la cabeza, arqueando una sola ceja en señal de interrogación. ¿Y eso es?, preguntó cautelosamente, con voz firme a pesar del creciente nudo en el estómago. Las siguientes palabras de Geto golpearon como un trueno, reverberando a través de la esencia misma de Izuku. Quiero matar a todos los que no sean hechiceros y a las personas extravagantes. Crearé un mundo en el que solo existan aquellos con dones y hechiceros Yujutsu. Ese es el futuro que imagino. El tiempo parecía detenerse. El aliento de Izuku se atascó en su garganta, sus ojos verde azulados se abrieron mientras el peso de la declaración de Geto se estrellaba sobre él. Por un momento fugaz, su rostro se quedó en blanco, un lienzo limpio de expresión mientras las emociones luchaban bajo la superficie. La conmoción, la incredulidad y una creciente sensación de temor lucharon por el dominio. Un escalofrío lo recorrió, más frío que el aire cortante del invierno, dejándolo momentáneamente paralizado. Las palabras le fallaban, su mente luchaba por comprender la enormidad de lo que acababa de decir. Eso es suficiente, Suguru. Aléjate de mis estudiantes. La voz de Gojo atravesó la tensión como una espada, tranquila pero dominante, con una autoridad que exigía atención. Se mantuvo erguido en la entrada de los terrenos de la escuela, su cabello blanco impoluto atrapando la tenue luz del sol de invierno, agitándose suavemente con la brisa helada. Detrás de él, el director Yaga se asomaba, flanqueado por un grupo de decididos hechiceros de grado 1 que formaban una línea de defensa inquebrantable. Sus rostros estaban marcados con determinación, sus posturas listas para lo que estuviera por venir. Geto se giró lentamente, sus movimientos eran deliberados, y su expresión se transformó en una sonrisa amplia, casi desarmante. Sus ojos oscuros brillaban con una emoción genuina que parecía completamente en desacuerdo con la gravedad del momento. Satoru saludó calurosamente, su voz transmitía un cariño familiar que desmentía la tensión en el aire. Ha pasado demasiado tiempo. A pesar de la hostilidad palpable que crepitaba como estática a su alrededor, el comportamiento de Geto seguía siendo desconcertantemente alegre. Dejó que... Gracias por escuchar. Si te gustó el vídeo dale me gusta y suscríbete. Adiós y hasta la próxima.